Bien, pues vamos a comenzar nuestra clase y vamos a poner en manos de nuestro Señor esta sesión. Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos porque has sido fiel y bueno con nosotros, Señor. En esta ocasión nos toca ver un pasaje bastante, voy a llamarlo así, Señor, oscuro, pero a la vez con mucha esperanza, Señor. Es un pasaje no muy agradable porque vamos a ver lo que tú padeciste por nosotros. Vamos a ver lo cruel que fue la humanidad contigo, Señor, y que es un espejo de lo cruel que somos contigo hasta la fecha, Padre, porque a veces con nuestras actitudes no valoramos lo que tú hiciste por nosotros. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú tomaste ese lugar que a nosotros nos debió haber tocado. Por favor, Dios, permite que los recursos estén disponibles para todos nosotros, Señor, porque queremos escucharte una vez más. Estamos disponiendo este tiempo para saber qué nos tienes preparado el día de hoy, Dios. Bendice a los hermanos que se están conectando en este momento, bendice a las personas que se van a conectar y que sea de bendición este tiempo para todos nosotros. Te ofrecemos nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú el que grabe lo que quieras que escuchemos, aprendamos y obremos en obediencia hacia ti. Gracias, Dios, por todo, te lo agradecemos en nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este pasaje eh, muy impactante, muy conmovedor, pero que es necesario verlo, porque de esa manera podemos valorar lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bien, aquí el Evangelio, en este capítulo 19, comienza, eh, sí, perdón, sí, Normita, ya se está grabando, perdón. Comienza con que Pilato mandó a azotar a Jesús. Ahora, aquí el azote de los romanos era muy cruel, era muy despiadado para ellos, sí, para el malhechor que iba a recibir tan tremendo castigo. eh, Iba a recibir un tremendo castigo porque tenían varios artefactos con los que azotaban a las personas. Y no nada más era un látigo de cuero como tradicionalmente lo conocemos, ¿no? Según por la tradición romana, a los malhechores, según el crimen con el que se les haya sentenciado, y en este caso a Jesús, la intención era humillarlo ante todos, porque los judíos estaban indignados porque Jesús decía que era rey de los judíos, porque era el Hijo de Dios, y los judíos no toleraban lo que para ellos eran esas blasfemias. Entonces, la tradición romana menciona que seguramente fue flagelado precisamente por un artefacto que se llamó flagellum romano. Eran cintas de cuero donde en las puntas podían estar terminadas con piedra o con plomo, y con eso se golpeaba a la persona. Era tanto el golpe que recibían que no rompían hueso, pero sí desfloraban la piel. Entonces, imagínense el dolor que podía sentir la persona que recibía tal castigo. Esos golpes
que recibía la persona era tan contundente y tan certero los golpes que abrían la piel. Estaba diseñado este artefacto para precisamente lastimar y lacerar la piel, no para otra cosa. No rompía hueso, no rompía nada, nada más era para abrir la piel. Sí, casi, casi a base de golpes despellejar a la víctima. Entonces, imagínense, y lo vemos mediante las películas, si en una de ellas, la última de la Pasión de Cristo que hubo, se puede ver cómo era este tipo de castigo. Y posteriormente, no nada más con eso, sino todavía en son de burla, le tejieron una corona de espinas. Esta corona, su nombre científico es la Euphorbia mili de Small. Esta eh, plantita, dicho sea de paso, es comestible, curiosamente. Las espinas llegan a crecer de 3 a 5 centímetros. O sea, imagínense el tamaño de lo que es la espina. Y esa, a la hora de colocársela al Señor, a Jesús, es tan aguda la espina y tan fuerte que seguramente penetraba la piel de la persona, o de, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, penetraba y se encajaba entre la piel y el hueso de la cabeza de nuestro Señor. Sí, entonces, una vez que se la pusieron, evidentemente al enterrarse, difícilmente se le iba a caer, porque estaba atorada entre su piel y su hueso dentro del cráneo del Señor. Y todavía encima de eso, lo golpeaban y lo humillaban diciendo, salve rey de los judíos. O sea, era totalmente un escenario de burla para el Señor Jesucristo. Ahora, estas personas lo hacían sin entender que realmente Él era el rey de todo. ¿Sí? ¿Y esto qué nos lleva? ¿A qué nos lleva a reflexionar, hermanos? A que a veces, con nuestras conductas, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser, no reconocemos el reinado de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes que dice la oración Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, ahí estamos pidiendo en la oración Padre Nuestro que el Señor sea nuestro rey. Lo estamos pidiendo. Ahora, la pregunta que aquí yo me quedé yo haciendo reflexión, una introspectiva que tuve con mi conducta, con mis actos, con mi hablar, ¿realmente doy a conocer que Jesús es mi rey? O sea, ¿realmente con mi vida declaro que obedezco al Rey de Reyes? Entonces, aquí estas personas, en su ignorancia, lo declararon un rey y se burlaban de él, lo abofetearon, azotaron, le pusieron una corona. Pero nosotros con pleno uso de conciencia, a veces no declaramos que Jesús es nuestro rey en nuestras vidas, por cómo somos, por cómo hablamos, por cómo nos comportamos, por cómo pensamos. Y no sé qué sea más indignante para nuestro Señor. Estas personas que por ignorancia se burlaron de Él, o nosotros que con pleno conocimiento, que lo declaramos como rey, no hacemos lo que nuestro rey dice. Vamos a continuar. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad,
os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Fíjense, aquí Pilato ya estaba convencido, ya sabía que Jesús era inocente y se los enseñó a la gente. A ver, aquí está el hombre. Sí, y dice, entiendan que no hallo delito en él. Pilato es un ejemplo de que a veces la presión que existe, la presión social que existe en nuestras vidas, es tan fuerte que a veces cedemos ante las peticiones de la gente por no saber decir no y violentamos los mandamientos de Dios. Aquí Pilato estaba convencido, ya no sabía qué más decir, qué más hacer para convencer de que realmente él era inocente. Y se los está demostrando diciéndolos, a ver, señores, ya lo golpeé, ya me burlé. Bueno, hasta corona le puse. No veo qué más pueda hacer con él. Yo no veo nada por el cual lo pueda condenar. Y la gente empezó a hacer más presión. Crucifícale, crucifícale. Entonces, imagínense la presión que ahí sentía Pilato con toda la gente que estaba ahí. Ahora, aquí no se trata de juzgar a Pilatos porque él como humano actuó como cualquiera de nosotros. Nosotros en algún momento también hemos sentido presión social y también por esa presión social cedemos, ¿sí? Entonces, aquí Pilato entró, si ustedes me lo permiten decir, entró en estrés, ¿sí? Entonces ya de plano le dijo, ¿saben qué? Aquí se los dejo, tómenlo y vayan y sacrifíquenlo. ¿Y qué dijeron los judíos? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir. Y le dieron una razón a Pilatos. Y esta es muy importante porque en la siguiente página tuvo una reacción Pilato a raíz de esta frase. Le dice la gente, según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¡Wow! Ya existe un decreto divino. Se hizo hijo de Dios. Entonces, aquí la verdad es cuando Pilato entró con pánico. Miren, vamos a ver qué sigue en la siguiente porción. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pilato, cuando oyó decir que él había declarado que era hijo de Dios, dice aquí el versículo 8 que tuvo más miedo. ¿Por qué? Vamos a recordar que Pilato era romano y mucha ideología
doctrinal en los romanos venía de los griegos. Y ellos creían que sus dioses podían tomar forma humana. Entonces ahí es donde tuvo Pilato miedo, porque a lo mejor efectivamente estaba torturando y maltratando a un dios, porque según su creencia, sus dioses podían tener forma humana. Y todo por una rebelión judía, a lo mejor él mismo se estaba condenado por maltratar a un propio Dios. ¿Sí? Entonces ahí es donde tuvo miedo Pilatos. Entonces ahí entró en el pretorio y dijo, a ver, sincérate conmigo, ¿quién eres tú? O sea, ¿realmente eres Dios? Dímelo con firmeza, porque pues, no quiero faltarle a mis dioses tampoco. ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesús? No dijo nada, se quedó callado. Se quedó callado. Yo creo que esa fue la peor tortura que le dio Jesús a Pilatos. Entonces, Pilato en su desesperación le dijo, ¿no me hablas? ¿No me contestas? O sea, ya estaba entrando en pánico Pilato, ya estaba desesperado. Y yo no creo que le haya dicho Pilato a Jesús, ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Yo no creo que en ese tono se lo haya dicho así Pilato. Yo creo que se lo dijo en un tono desesperado, de reacción a caramba. O sea, por favor, Jesús. O sea, ¿no sabes que tengo autoridad para sacrificarte? Y también tengo autoridad para soltarte. O sea, ¿qué parte no cedes, Jesús? Y Jesús, en su agonía, todavía le dice, mi querido a Pilato. O sea, ¿cómo te explico? Ninguna autoridad tendrás contra mí. Pero, o sea, imagínense, yo se lo estoy diciendo en una voz lúcida, ¿no? Y también el narrador se lo está diciendo en una voz lúcida. Pero después de haber sido golpeado con el flagellum, ¿sí? Donde la piel la tiene, pero sí, desgarrada. No tengo ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te fuese dada desde arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pilato. Y Pilato, en su frustración de gobernante, estaba apanicado. Quiso negociar con Jesús su libertad. Quiso hacerle entender, quiso hacerlo recapacitar. Hombre, ¿no te das cuenta que si yo quiero te perdono la vida? Y Jesús le dice, perdóname, pero lo que va a suceder, lo que se va a desenlazar a partir de aquí, a ti no te compete decidirlo. Le compete a la autoridad divina hacerlo. Por eso, el que te ha entregado a ti tiene mayor pecado. ¿Y a quién se refería Jesús? Obviamente, desde Judas hasta todos los alguaciles y todos los líderes de las sinagogas que estaban entregando a Jesús. Yo no sé qué cara haya puesto Pilatos después de haber escuchado a Jesús eso. Yo no sé qué haya pasado por su mente de Pilato o si haya pasado algo. Realmente yo sí creo que Pilato estaba apanicado. Tenía mucho miedo de hacer algo que lo comprometiera. Vamos a continuar, hermanos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César.
todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Fíjense, aquí hay una situación. Imagínense la escena. Pilato, a un lado Jesús, y enfrente de los dos, toda una muchedumbre eh, con una presión en donde le estaban indicando a Pilatos qué debe de ser, qué debe de decir, qué debe de hacer, cuando se supone que Pilato era el gobernante. Nadie le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Sin embargo, esto sucedía porque ya los mismos líderes religiosos estaban empecinados a querer, eh, a querer hacer algo con Jesús. Entonces, aquí la presión que estaba ejerciendo sobre Pilato, toda la muchedumbre, era bastante estresante para él como gobernante. Porque siendo él gobernante, ¿cómo era posible que la gente le tuviera que decir qué hacer? Pero obviamente, si no cedía, él mismo podía estar propiciando una rebelión con toda esa gente. Entonces, imagínense también qué cuentas iba a entregar an- ante Roma. Pero aquí lo importante es, fíjense la hipocresía con la que actúan estos líderes religiosos. Pilato les dice: He aquí vuestro rey. Entonces los judíos se indignaron. ¿Cómo? Tú no eres para decirnos quién es nuestro rey. Fuera, fuera, crucifícale. Entonces Pilato le dice: o sea, ¿quieren que yo crucifique a su rey? Pero Pilato no lo hacía con una, bueno, yo aquí lo siento, que no lo hacía con un fin burlesco, sarcástico. Él quería hacer entrar en razón a la gente, o sea, no veo ningún mal en él. Entonces los sacerdotes dijeron: No tenemos más rey que César. Qué hipocresía de la gente. Por un lado, querían que Jesús viniera como el Mesías, como el rey, para derrocar a Roma, para liberarse de toda la opresión romana que tenían. Eso es lo que querían estas personas. Pero como su capricho no se les concedió, porque Jesucristo no vino a hacer guerra contra Roma, Jesucristo vino a implementar un reino espiritual, porque recuerdan lo que le dijo Jesús a Pilato: mi reino no es parte de este mundo. Jesús no vino a hacer un reino material aquí, un reino físico. Su reino era espiritual. Pero estos líderes nunca lo entendieron. Se enojaban porque Jesús había dicho que era hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Nosotros no tenemos más rey que a César? ¡Qué hipócritas! Pues no estaban condenando a Jesús porque no tenían más a quien obedecer que a Dios, y a Jesús no lo reconocían como Dios ni como el Hijo de Dios, pero aquí sí reconocen a César como su rey. Entonces, definitivamente, todos estos líderes religiosos manipularon todo el escenario para ejercer presión contra la autoridad romana. Ya no era contra Pilatos, ya era la autoridad, lo que significa Roma. Entonces, definitivamente aquí ya era
una guerra declarada contra la autoridad de Roma. Definitivamente los líderes religiosos eran muy astutos, estaban usando todas las de su astucia para poder presionar a Pilatos. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato no soportó, no soportó la presión. ¿Y qué fue lo que pasó? Cedió. Entonces les dice a todos estos líderes, ¿saben qué? Miren, llévense a Jesús, ustedes llévenlo, crucifíquenlo, pero yo no me hago responsable. En otro evangelio menciona que mismo Pilato se lavó las manos, como símbolo de decir, yo no llevo la sangre de este inocente en mis manos. Llévenselo, hagan con él lo que quieran. Si quieren que se crucifique, crucifíquenlo, pero yo no me hago responsable de esto. Entonces, todos esos líderes, gozosos porque se salieron con la suya, le ponen a Jesús a cargar un madero. Hay muchas interpretaciones espirituales de lo que significa este escenario. Sin embargo, aquí lo único que podemos ver es de que la cruz es el arma en el que iba a morir Jesús, pagando todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Entonces, Jesús estaba llevando a cuestas toda la carga de pecado, por la cual tenía que ser sacrificado un inocente para perdón de los mismos. Cuando lo crucificaron, bueno, pues no fue solo, habían otros dos malhechores al lado de él. Y esto fue en el Gólgota, lo que conocemos, que traducido se llama la calavera, el monte de la calavera. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Aquí la hermana América dice un comentario, dice, lo hacían más bien por quedar bien en el momento ante los demás y Jesús quería justo reinar de forma espiritual, lo material y riqueza más importante en la autoridad. Exactamente, hermana, muchas gracias por el comentario. Sí, ahí los líderes eclesiásticos de ese entonces querían quedar bien, ¿sí? Y querían quedar bien diciendo blasfemias. Nosotros no tenemos más rey que César. Pues no que estabas enojado con Roma, no que querías a un Mesías para que te hiciera guerra con Roma y los destrozara y entonces ahora sí Dios impusiera su reino. Pero como no se hizo lo que ellos esperaban, ahora sí somos del César, ¿sí? Entonces estaban de un lado que les convenía, ¿sí? Lo que comúnmente aquí decimos que son ladinos, ¿no? Porque nos vamos hacia el lado que nos convenga. Y así eran estas personas. Gracias, hermana, por su comentario. Ahora, aquí, Pilato, en son de decirle a los judíos, esto es lo que ustedes quisieron, pues esto tendrán, le puso un letrero a la cruz donde decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y esto fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Curiosamente, son los tres idiomas en los que se escribió la palabra de Dios. Sí, el hebreo, el griego y el latín muy pocas partes, pero al final de cuentas fue traducido al latín posteriormente con la palabra de Dios. Pero bueno, aquí se está reconociendo de una manera, no fue de una manera divina, ¿no? Por parte de Pilato, pero en su ignorancia puso un mensaje que decía exactamente la verdad. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero los judíos estaban, todos los líderes estaban ofendidos. O sea, ¿qué parte Pilato no entiendes que este señor, él dijo, yo soy rey, pero nosotros no lo reconocemos como rey? Quita ese letrero de allí. Entonces Pilato dijo, ¿saben qué? Ya, déjenme en paz. Lo que he escrito, se acabó. No hay más. Ya no me digan qué hacer. Ya hice lo que ustedes pidieron. Ya, déjenme en paz. Ya no quiero saber nada. Entonces aquí ya Pilato estaba cansado, ya estaba frustrado, tal vez hasta mismo decepcionado de él, porque pese a que tenía autoridad, no la pudo ejercer por la presión social que había en ese momento. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. En alguna ocasión, una persona, pues sí me atrevo a decir un falso profeta moderno, de esos que hablan del evangelio o el mal llamado evangelio de la prosperidad, dijo una herejía, que los vestidos de Jesús, la ropa de Jesús, era como si fuera prendas actualmente como estilo Hugo Boss. O sea, cuando escuché eso dije, no, no, no es posible. O sea, ¿cómo se le ocurre comparar la vestimenta, no? Nada más para decir que Jesús andaba bien vestido. O sea, sí, Jesús, lo que menos le importaba era su vestimenta. A él le importaba evangelizar, dar a conocer las buenas nuevas. Y obviamente la gente que lo reconocía como aquella persona, recuerdan que la hermana de Lázaro enjugó sus pies con perfume del más caro. La gente adornaba a Jesús con lo mejor. Y yo no dudo que sus túnicas fueron eso, una donación de una tela única, de una tela bien, pero no era porque Jesús era su principal motivo de vivir. Bueno, tan reales eran sus túnicas que efectivamente empezaron los alguaciles, los soldados, a repartirse los vestidos. Y esto se encuentra profetizado en el Salmo 22:18, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús en su agonía, sí, estaba perfectamente lúcido de ver cómo la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Él estaba viendo exactamente lo que estaba sucediendo y lo que estaba totalmente cumpliéndose por lo que la escritura
había dicho en años, siglos anteriores. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús en agonía, viendo a sus pies que estaba ahí su madre, nos demostró todavía que aún siendo Él verdaderamente Dios, en su humanidad confió el cuidado de su madre al discípulo amado, en este caso a Juan. Eso es un ejemplo de amor y deber filial que Jesús le estaba entregando a su madre. O sea, en el hecho de su muerte, sabía lo que podía estar padeciendo emocionalmente su madre. María sabía perfectamente cuál era el desenlace, sabía cuál era lo que iba a pasar, sabía el destino, pero aún así no dejaba de ser mamá. Y eso le preocupaba a Jesús, al grado tal de que dijo: Juan, por favor, consuela a mi madre. No quiero que esté sola ahorita, porque ahorita lo que está viendo una madre, para una madre es insoportable. No sé, para una madre ver a su hijo fallecer, no imagino lo desgarrador que puede ser ver ese escenario para una mamá. Y Jesús estaba consciente de eso y por eso le pidió a su discípulo: ahí está tu madre, mujer, ahí está tu hijo, consuélala, por favor, va a necesitar mucho de mí. Después ya será otro cantar, pero ahorita, en este momento, va a necesitar mucho abrazo, mucho consuelo, mucho amor, mi madre. Por favor, Juan, te lo encargo. Sí, entonces se ve el amor de Jesús hacia su mamá. Ahora, posteriormente, dijo una frase Jesús: tengo sed. Esto es para que se cumpliera lo que el salmista dijo en Salmo 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Aquí representa la humanidad total que tenía en ese momento Jesús, el verdadero hombre. Estaba moribundo, estaba sediento, ¿sí? Experimentó el dolor, experimentó el sufrir como cualquier ser humano, experimentó sed como cualquier ser humano. Entonces, hasta el último momento, se dio a conocer Jesús como humano, porque él en su divinidad bien pudo haber quitadose los clavos, bajar de la cruz y decirle: no, que no soy Dios, pero él sabía lo que tenía que hacer como hombre. Él sabía lo que tenía que hacer ahí. ¿Sí? Al terminar de tomar ese vinagre, dice Jesús: consumado es. Aquí la palabra griega que se utiliza es el tetelestai, que traducido significa está todo pagado,
está la deuda pagada. Con esto está dando por fin todo el ministerio que él desempeñó aquí en la tierra. Entonces, la verdad es que aquí Jesús, ya en su agonía, todavía tuvo el aliento para decir con orgullo: Padre, ya he culminado, ya terminé. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Fíjense lo que es la gente, ¿no? O cómo somos, porque también somos parte de esa humanidad. No porque nosotros no hayamos estado presentes ahí, no quiere decir que no hayamos pensado igual. A lo mejor estando ahí nosotros mismos hubiéramos pedido sacrificar o crucificar a Cristo. Dice que por ser la fiesta de la Pascua, recuerden, la Pascua, ¿qué era? Era un aniversario, un reconocimiento, una gratitud a Dios porque Dios lo sacó de Egipto. Y era cuando el ángel visitó las casas egipcias, y esto incluía a los hebreos, y si no estaba en los postes de las casas, el marco de la casa, pintado con sangre de un corderito, si no estaban pintadas, entonces el ángel de Dios mataba al primogénito de esa casa. Pero si la sangre del cordero estaba rociada en el umbral de las puertas, el ángel pasaba desapercibido esa casa y se iba a la siguiente casa. Y ahí fue lo que se conoció como la muerte de los primogénitos en Egipto. Y ningún hebreo primogénito murió, porque todos rociaron con sangre del cordero los postes de su casa. Entonces, la Pascua era eso, era festejar que Dios perdonó la vida de los primogénitos por la sangre del cordero. Entonces, los líderes religiosos, en su religiosidad, no podían permitir trabajar descargando muertos en el día de la Pascua porque era impuro. No podían contaminarse con carne de muerto en el día de la Pascua porque era la sangre del cordero, cuando el cordero mayor ya estaba ahí desangrándose. Entonces, para acelerar la muerte de los que estaban ahí crucificados, les rompieron las piernas. Ahora, ¿por qué las piernas? ¿Por qué no otra cosa? Cuando están crucificados, sí, em, el tórax le cuesta trabajo respirar. Entonces usaban sus piernas para jadear aire y poder respirar. Y usaban las piernas para jadear aire y poder respirar. Si les rompían las piernas, ya no podían jadear aire. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que se iban a ahogar con su propio aliento, con su propia sangre que estaba coagulada dentro de ellos, por todos los azotes que recibían. ¿Sí? Entonces, por eso aceleraron la muerte de estos crucificados que todavía estaban al lado de Jesús, que estaban vivos,
les rompieron las piernas para que ya no jadearan aire y murieran ahogados, crucificados. Pero cuando llegaron con Jesús, vieron que que ya estaba muerto. Entonces, para certificar que realmente estaba muerto, un soldado con una lanza atravesó su costado y dice que empezó a salir sangre con agua. Bien, esto tiene una explicación científica. Vamos a recordar que Jesús fue flagelado a golpes. Entonces, internamente ya tenía una hemorragia interna, pero declarada y franca. ¿Sí? Los pulmones ya habían absorbido líquidos, ¿sí? En este caso sangre, por todos los golpes que estuvo recibiendo. Y este fenómeno que les voy a platicar, diario lo vemos en el laboratorio. Tenemos un tubo de ensayo donde se sacan muestras. Creo que todos hemos ido a un laboratorio a sacarnos muestras, ¿no? Cuando sacan la muestra, se guarda en un tubito. Regularmente son un tubo con tapa roja. Si ese tubo lo ponen ustedes reposando durante 3, 4 horas, todo el sedimento, todas las plaquetas, todo lo que es la sangre, se va a los asientos del tubo. Y por encima de ello queda un líquido medio amarillento que se le conoce como el suero de la sangre. Bueno, entonces, con todos los golpes que recibió Jesús, con toda la laceración que le hicieron padecer, Jesús era un tubo de ensayo gigante, ambulante. Cuando lo pusieron en reposo en la cruz, toda esa sangre, todo ese sedimento se le cuajó, vamos a llamarlo así, se la coaguló, ¿sí? Y al momento de enclavar la lanza en el costado, lo que ellos conocían como agua, realmente era el suero junto con la sangre en la que se estaba vertiendo. Digo, esto ya lo vemos porque ya para nuestra época, ya sabemos lo que pasa con la sangre cuando se deja reposar. Pero en aquel entonces, pues vieron que salía agua, que en realidad era suero. Ellos no sabían que era suero. Pero al momento de picar con la lanza, lo que estaba saliendo era ese líquido amarillento transparente, el suero junto con todo el sedimento de la sangre. ¿Sí? Entonces, allí ya estaba más que franca la muerte de Jesús. Por eso, ya no hubo necesidad de romperle hueso alguno. Y esto es para que se cumpliese lo que la palabra dice. Ahora, vamos a recordar que mismo Juan Bautista reconoció a Jesús como el Cordero. En Juan 1:29, cuando empezamos el primer capítulo, Juan el Bautista le dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya se le asemejó a un cordero que iba a dar su vida, que iba a derramar su sangre como en la fiesta de la Pascua. Y por eso también Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Porque así como los israelitas, como los hebreos, fueron librados de la esclavitud de Egipto, gracias a este derramamiento de sangre, nosotros somos librados de la esclavitud de pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que él se hizo pecado por nosotros. Ahora, ¿qué dice Éxodo 12:46? Se comerá en casa y no llevarás de ella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿De quién? Del corderito. En Números 9:12 dice, no se dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. O sea, todos estos sacrificios que estaban haciendo del cordero era símbolo, era sombra de lo que iba a pasar con Jesucristo al momento de que él iba a fallecer. Por último, Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito.
Aquí está la profecía de que iba a ser traspasado. O sea, no les mm, causa asombro cómo Dios tiene controlado todos los eventos al pie de la letra. A mí me deja asombrado el hecho de que Dios tiene sus tiempos y Dios en su control hizo que se cumpliera cabalmente la profecía. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya aquí Jesús muerto, unos discípulos de él, en este caso José de Arimatea. José de Arimatea era un servidor del Sanedrín, una persona principal dentro de los fariseos que pidió secretamente a Pilatos el cuerpo de Jesús. Pero nuevamente, fíjense bien aquí lo que dice el versículo 38. Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, digo José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, secretamente le pidió a Pilatos el cuerpo por miedo a los judíos. Nuevamente ese sentimiento que tanto atormenta al ser humano, el miedo. ¿Qué atormentaba a Pilato? El miedo. Y aquí José no fue la excepción. Por miedo a los mismos judíos, los judíos ya estaban en otro escenario. Ellos estaban preocupados por celebrar su Pascua. Ya estaban en los preparativos de que ya quiero hacer esto, quiero hacerte. Tenemos, ya preparaste esto, ya preparaste el corderito, ya lo cocieron, ya todo. O sea, ellos ya estaban en otra dimensión. Pero para no levantar sospechas, José de Arimatea, le pidió en secreto a Pilato el cuerpo, pero se llevó un cómplice, ¿sí? ¿Quién era este cómplice? Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan? Cuando Nicodemo vio también en secreto a Jesús por la noche, y ahí Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Bueno, pues ese mismo Nicodemo ayudó a José de Arimatea a llevar a un entierro digno a Jesús. Ahora, un entierro digno quiere decir, ellos tenían por costumbre preparar el lugar con perfumes y hierbas olorosas, pero no cualquiera, ¿eh? O sea, tenía que ser hierbas de buena calidad. Sí, ahí dice que eran como 100 libras. Si lo traducimos, eran más o menos alrededor de entre 30 a 35 kilos. Y estos perfumes y estas hierbas no eran nada baratas. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que tanto Nicodemo como José de Arimatea eran personas pudientes, ¿sí? Eran fariseos. Y se lo llevaron a una tumba donde no había habido muerto alguno ahí antes. Entonces, ellos mismos sintieron la dignidad de posar ahí al Señor en una tumba preparada para él, vamos a llamarlo así, ¿sí? Entonces, ellos se preocuparon por darle una sepultura digna
a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, esto tenía que ser rápido y tenía que ser cerca del Calvario donde estuvo Jesús, donde falleció Jesús, precisamente para no levantar sospechas con los judíos. ¿Sí? Entonces ahí fue donde colocaron a nuestro Señor. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Lo que yo me llevo, mis hermanos, y quiero compartirlo con ustedes, es de que el misterio de Dios en los tiempos de Dios los tiene tan perfectamente calculados que aunque la muerte de Jesús fue una atrocidad, fue un acto desalmado por parte de la humanidad, fue algo con una belleza profunda, porque se cumplió la profecía para que nosotros tuviéramos la esperanza de vida eterna, porque gracias al pecado nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios. Jesucristo se hizo pecado por amor a nosotros. Padeció lo que padeció por amor a nosotros. Usted y yo estábamos condenados a vivir una muerte eterna, llena de dolor y tortura, gracias al pecado. Pero Jesucristo no chispó, no dudó en hacer la voluntad de su Padre para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de vivir con Él en el cielo. Para eso derramó su sangre como corderito, como corderito. Un corderito cuando lo sacrificaban, lo agarraban. El corderito no pone oposición, se deja agarrar, atan al corderito y el corderito no hace la intención por zafarse ni nada, se deja, se deja. Y al momento de desollarlo, no chispa el corderito, no hace nada, se deja, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, este capítulo creo que nos ayuda a reflexionar lo que significa el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta en situaciones más difíciles, Él se supo mantener, cosa que Pilatos no pudo, cosa que los alguaciles, los líderes religiosos no pudieron, se dejaron llevar por la emoción, por la ira, por el miedo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el ejemplo de ser cautelosos, de tener valor para afrontar las condiciones difíciles. Todos hemos padecido situaciones difíciles. Incluso podría decir que ahorita todos, tal vez, estamos en este momento padeciendo alguna situación difícil, pero no es eh, argumento para darle la espalda a Dios, para negarlo hasta 3 veces o para traicionarlo. Si Jesucristo pudo en su humanidad sufrir lo que sufrió, nosotros podemos hacer eso y más por el respaldo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros. El próximo capítulo, no se lo pierdan, hermanos, está más que poderoso y tiene sobre todo una enseñanza y sobre todo lo que significa el cristianismo para nosotros. Esa es ahí donde reside nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes en esta clase. Vamos a reflexionar esto. Si pueden, lean nuevamente este capítulo de Juan. Léanlo y reflexionenlo en la intimidad con Dios y van a ver que Dios les va a hablar como lo hace siempre. Vamos a despedirnos en oración, por favor, mis hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias. Nuevamente estamos agradecidos.